Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si Dios es soberano, no temas. Él no ha perdido el control. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy es el día de Teología Pura, Pura Teología, y continuamos con la serie titulada Atributos Divinos. Compartiremos la segunda parte del tema Soberanía, Dios rige. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, y Arley García, quienes responderán a este tema. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Esperamos, como siempre, edificarles con la palabra de Dios. Tú nos creaste para alabarte. Buenos días, Arley, bienvenido. Oscar, muy buenos días, pastor Ángelo, bienvenido. Buenos días, y a todos aquellos que nos escuchan, que el Señor les bendiga. Y cada día sobre Pues, oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Encontrará los diversos temas y series que emitimos a diario en este espacio de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ale, iniciemos este programa recordando qué significa la soberanía de Dios. Bueno, Oscar, la soberanía de Dios es el gobierno absoluto que el Señor tiene sobre toda la creación. Esto significa que Él hace como Él quiere. Nadie lo controla, nadie lo instruye, nadie lo manipula o se le sale de las manos. Significa que Él es autosuficiente en sí mismo y por lo tanto no necesita de nada ni de nadie. En el programa anterior vimos dos principios de la soberanía. El primero de ellos es que Dios rige mi vida. Dios es el Señor de todos, pero su señorío se manifiesta plenamente en quienes se han sometido a Él, en los que reconocemos a Jesús como el Señor. Y el segundo principio, Dios rige la naturaleza. Esto implica que Dios controla las leyes de la naturaleza. Dios controla los animales y también controla los desastres naturales. Pastor Ángelo, ¿cuál es el tercer principio que estudiaremos hoy? Bueno, muy bien. El tercer principio que tiene que ver con la soberanía de Dios es que Dios rige los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo los dirige el Señor, Él los rige. Daniel 4:25, mire lo que dice. Se le está hablando a Nabucodonosor, que es un rey o un soberano del imperio de Babilonia. Dice así: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasará hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Aquí lo que le está diciendo el ángel es: usted es rey porque Dios está permitiendo que usted sea rey. Dios no sabe solo quién se sentará en el Palacio de Nariño en el próximo periodo de gobierno, que algunos quieren que sea rápido, ¿no? Dios ya lo ha decidido, Dios tiene conocimiento de todo. ¿Cómo lo hace? Bueno, utilizando su propia voluntad, pero al mismo tiempo utilizando las voluntades de los electores, de los que vamos a los puestos de votación a elegir, a los que van a ser nuestros gobernantes, nuestros mandatarios. Y este año que también tenemos elecciones, hay que prestarle mucha atención a eso. Pastor, ¿cómo vemos en los reinos del mundo el acto soberano de Dios de regirlos? ¿Cómo es que Dios puede tener el control de los reinos si vemos hombres que han hecho muchísimo daño a sus propias naciones, que han oprimido al pueblo en lugar de ayudarle? Explíquenos sobre estas inquietudes o aparentes contradicciones. Bueno, vamos a ver entonces algunas cosas que tienen que ver con los gobiernos del mundo y cómo Dios está ejerciendo soberanía sobre ello. Uno por la Biblia puede ver claramente que Dios tiene dominio sobre la democracia o sobre las democracias.
que para algunos pues no son mucha democracia, ¿no? Porque de alguna manera también están siendo controladas por las personas más poderosas o más ricas de cada nación. Pero en últimas, como Dios es soberano, Él controla la democracia. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y a Moisés se le hizo pues muy pesada la carga de administrar la justicia, el Señor le dijo a Moisés que el pueblo eligiera sus propios jueces, pues para alivianar esa gran carga. Deuteronomio 1 del 12 al 13 dice así: ¿Cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Escojan de cada una de sus tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jefes. Aquí vemos que la voluntad de Dios es que escojamos, estimado oyente, que escojamos a hombres sabios, a hombres inteligentes y a hombres experimentados para que nos gobiernen. Y aprovecho pues para decirles que es pecado vender el voto o votar mal. Es la elección de pésimos candidatos la que ha ocasionado que leyes y decisiones injustas destruyan a la nación, perjudiquen pues al más necesitado, y se apruebe inclusive o exalte y se promuevan acciones perversas como el aborto, la eutanasia, el homosexualismo y demás. Lo repito, somos responsables ante Dios por el voto que damos. Esto no significa que tengamos que votar por todos los candidatos cristianos, ¿no? Porque a veces los cristianos también son malos gobernantes. No todos, pero algunos cristianos también son malos gobernantes o malos servidores públicos. Pastor, es decir que los resultados que hoy en día tenemos en nuestra democracia y en la de muchos países es porque nosotros mismos hemos decidido mal. Indiscutiblemente, nosotros tenemos una participación. Es que la soberanía de Dios no elimina la responsabilidad humana. Digamos que Dios está por encima de la responsabilidad humana, no la anula, Él controla todo, pero claro, nuestras decisiones son reales. Cuando en una población la gente vende su voto, pues está haciéndolo a sabiendas de que ese que se subió comprando votos va a cobrarlos muy caros él. Por ejemplo, si vende el voto en 50,000, créame que el que fue elegido no va a cobrar 50,000. Seguro que no. Entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad de mirar la hoja de vida del candidato al cual vamos a elegir, estudiarla muy bien, orar al Señor y tomar una buena decisión. Si definitivamente ningún candidato tiene estas características o la idoneidad, porque no necesariamente votamos por gente que sea solamente buena, sino debe ser competente, de tener las capacidades para gobernar. Entonces sencillamente pues no votaríamos por ninguno de ellos, votaríamos en blanco, que también lo permite la democracia. Bueno, Rey, Dios tiene dominio sobre la democracia de cada país. En el ámbito de los reinos del mundo, ¿sobre qué otros u otras formas de gobierno tiene dominio Dios? Bueno, Osquitar, otra área donde Dios tiene dominio es sobre las monarquías. El pueblo de Israel quiso un rey y Dios también se lo dio, pero anticipadamente había dicho cómo debía ser la conducta de ese rey y cómo en realidad los reyes se comportarían. Sin embargo, en cada uno de los gobiernos de los reyes se ve la mano de Dios poniendo y quitando reyes según sus propósitos. ¿Por qué Dios les dio un rey? ¿Sería porque ya no aguantaba más la cantaleta o el berrinche que le estaba haciendo Israel? No. Dios lo hizo para cumplimiento de sus propósitos. Más adelante a su hijo se le conocería como el rey de los judíos. Bueno, Pastor Ángelo, ahora mismo vemos cómo está sufriendo nuestro pueblo hermano de Venezuela por la ambición del poder de los hombres, que ha generado una dictadura como la que hoy vemos también en otras naciones, ¿no? Entonces, ¿podemos decir que Dios también tiene el dominio sobre las dictaduras? Indiscutiblemente, si Dios no tuviera dominio de las dictaduras, entonces significaría que eso se le salió de las manos a Dios, ¿cierto?
Dios puede permitir dictaduras incluso para mostrar lo perverso que puede ser el hombre cuando tiene el poder absoluto sobre una nación. Y eso pues obviamente ya está demostrado que cuando un hombre tiene el poder absoluto se corrompe absolutamente. Y un claro ejemplo es lo que está sucediendo, como usted lo citaba, en nuestro país hermano de Venezuela, como Nicolás Maduro ha destruido, ha dañado, no le importa su gente, no le importa su pueblo, pero creemos, los que creemos en el Dios de la Biblia sabemos que eso no se le ha salido de las manos a Dios. Vea lo que dice segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hijo del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Y resulta que Atalía estuvo gobernando al pueblo de Israel durante más o menos 6 años o 7 años, no lo recuerdo muy bien. Y eso fue una usurpación del poder. 7 años. Fue una dictadura que se dio en el pueblo de Israel. Con esto quiero decirles que al Señor no lo toma por sorpresa las elecciones, tampoco lo toma por sorpresa las sucesiones monárquicas, tampoco lo toma por sorpresa los golpes de Estado. Todo esto está siendo controlado por la soberanía de Dios. En cada uno de esos escenarios Dios tiene propósitos que quizás escapan a nuestra capacidad de entendimiento, pero indiscutiblemente Dios está gobernando absolutamente en cada uno de estos escenarios que hemos visto de gobierno en el género humano. En el caso del texto que usted refirió de Atalía, ella eliminó a todos sus opositores, muy parecido a lo que pasa hoy en las dictaduras y diferentes gobiernos, así no sean dictadores. Así es, y sencillamente lo que nos muestra la Biblia es que Dios lo permitió, o sea, Dios no se asustó, no es que una mujer se le salió de las manos a Dios, no, más adelante vemos que Dios se encargó de levantar a este mismo sacerdote Josabá, que en otras traducciones dice Joyadá, y finalmente Atalía fue asesinada por haber transgredido la ley del Señor, y efectivamente este niño que fue guardado por Joyadá pudo sentarse en el trono porque él era el sucesor de Ocosías. Cuando iniciamos este punto leímos el pasaje de Daniel 4:25 y nos hablaba de un hombre, un emperador como Nabucodonosor, que se había enaltecido, era prepotente y orgulloso por su poder. Pero Dios, que es soberano y que rige todo, emitió un juicio. ¿Qué pasó con Nabucodonosor pasado el juicio de Dios? ¿Qué concluyó reconociendo este hombre? Se lo va a leer. Dice, Daniel 4:34 al 35. Dice así: pasado este tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Porque cuando uno eleva los ojos al cielo, Oscar, uno recobra el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Esta es la conclusión de Nabucodonosor. Se ve que él por fin está entendiendo quién es Dios, cosa que a algunos parece todavía no entender. Nos cuesta mucho entender esta parte, ver gobernantes injustos gobernando, valga la redundancia, una nación, cuando entendemos también la soberanía de Dios. Es difícil de entenderlo, pero en últimas, pues yo veo sencillamente que Dios está cumpliendo su designio, nada se le escapa de su mano. Finalmente, y por el libro de Apocalipsis lo sabemos, el Cordero tomará el dominio absoluto de todo el universo y allí se verá entonces la gloria de Dios.
Estamos en Vidas con Propósito en el día 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Soberanía, Dios rige, es el tema que estamos compartiendo en esta mañana. Y hasta aquí hemos visto 3 principios de la soberanía. El primero de ellos es que Dios rige mi vida. El segundo, Dios rige la naturaleza. Y el tercero, Dios rige los reinos del mundo. Arley, ¿cuál es el último principio que estudiaremos hoy en cuanto a la soberanía de Dios? Él rige. Bueno, vamos a quitar. El último principio es Dios rige a Satanás. Y en Job capítulo 1 versículo 12, mire lo que dice. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Una de las preguntas más fuertes en teología es la siguiente. Si Dios sabía que Satanás se rebelaría, ¿por qué lo creó? Y hay otra pregunta que nos lleva a esta primera. Y es, si Dios sabía que Adán y Eva pecarían, ¿por qué los creó? Pues bien, bueno, las respuestas a estas dos preguntas han dividido a los teólogos en todos los tiempos. Pero vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras, que es la que nos revela el porqué. Veamos, efectivamente Dios sabía que Satanás se iba a rebelar y aún así decidió crearlo. No obstante, el Señor no se asustó ni se preocupó en lo más mínimo. Y en cuanto a la creación del hombre, debemos llegar también a la misma conclusión, si es que creemos en el Dios de la Biblia. Bueno, pastor, después de esta afirmación o de lo que nos expone Arley, que esas dos preguntas inquietantes que se hace también la gente y que muchos agnósticos y ateos también, digamos, formulan para cuestionar la soberanía de Dios, ¿por qué entonces los creó el Señor? ¿Por qué creó a Satanás? ¿Por qué creó a Adán y Eva a pesar de que sabía que iban a pecar, que iban a fallar? Indiscutiblemente Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, ¿cierto? Porque Él todo lo sabe, sabía que iba a caer de su estado de perfección y también obviamente Dios como omnisciente sabía que Adán y Eva iban a pecar siguiendo a Satanás y aún así pues Dios decidió crearlos, ¿cierto? Esto solamente tiene un significado. Esto significa que la caída del hombre era parte del soberano plan de Dios desde el principio. No tiene otra explicación. Ninguna otra respuesta pues tendría sentido. O sea, como decía Arley, no fue que Dios dijo, uy, oiga, ¿esto qué pasó? Uy, yo no me esperaba. Plan B. No, Dios no tiene plan B. Jamás, ¿cierto? Eso es absurdo a la luz de lo que revela la Biblia. Por lo tanto, esto significa que tanto la creación de Satanás como la del hombre, a pesar de su caída, pues no sorprenden al Señor, no es algo que de repente se le salió de las manos al Señor. Dios en su soberana voluntad pues decidió crearlos para mostrar la grandeza de su gloria y la majestuosidad de sus atributos. Dios quiso que así fuera. Romanos 11:36 dice así: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Este versículo es demasiado claro para mostrarnos que Dios todo cuanto hizo y cuanto permite, en últimas es porque le va a dar a Él gloria. Apocalipsis 4:11 dice así: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen, no dice existieron, por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Fueron creadas, pero existen. O sea, Dios sustenta la creación que Él, valga la redundancia, creó. Él es quien la sustenta, porque eso le da gloria a Él. Entonces tenemos que concluir bíblicamente que Dios quiso que Satanás existiera para mostrar su gloria. Es decir, aunque Satanás seduce al hombre con la tentación para que peque, aún esto Dios lo controla. Dios sigue ejerciendo dominio y por eso leímos que en Job
le dijo a Satanás, bueno, yo te dejo que toques a Job con la condición, o sea, Dios condiciona a Satanás. Arley, entonces alguien podría decir con estas respuestas que ustedes han dado, pero si Dios permite la existencia de Satanás y sabe que me va a tentar y la reacción que yo voy a tener, ¿por qué cuando caigo en la tentación me culpa? Bueno, Osquitar, se le voy a responder a través de esta definición que me parece muy acertada. Es de Wayne Grudem y él dice: Dios hace que todas las cosas sucedan, pero lo hace de tal manera que mantienen la facultad que tenemos de tomar decisiones voluntarias, responsables, que tienen resultados reales y eternos, y de las cuales se nos considera responsables. Y bueno, les voy a dar dos conclusiones que le he escuchado al pastor Ángelo en medio del estudio de las Escrituras y cada vez que le escuchamos enseñar. En la Biblia se revela la soberanía divina, que quiere decir que Dios ha regido, rige y regirá en toda su creación. Pero al mismo tiempo se enseña que cada uno de los hombres, desde Adán y hasta el último de la especie humana, es responsable por cada uno de los actos que realiza. Y la otra conclusión es: la soberanía divina y la responsabilidad humana son dos verdades paradójicas para el hombre, pero totalmente comprensibles para la mente de Dios. Pastor Ángelo, con esto en mente, ¿qué verdades con respecto a la existencia de Satanás y por ende del mal podemos decir? Pues la primera es que Dios soberanamente permite que Satanás actúe. Por favor, quiero que entienda algo. Fue el Señor quien hizo al diablo. Sabía de su caída y que sería el agente de tentación para el hombre. Sin embargo, en su inmensa sabiduría no lo confina, sino que le permite que actúe. Esa es una verdad escritural. La segunda es que Dios soberanamente limita la actuación de Satanás. Ese actuar de Satanás está limitado por el gran poder de Dios. Es decir, el diablo, por ser criatura, ya está limitado y adicionalmente Dios lo controla para que no haga todo lo que quiera. Esto pues debería llenarnos de una inmensa confianza en nuestro Dios. Yo no sé por qué algunos cristianos sufren de una paranoia creyendo que Satanás puede hacerlo todo y que les va a hacer daño y los va a destruir. No, sencillamente no. La tercera verdad es que Dios soberanamente se glorifica cada vez que quiere por encima de Satanás. Esto significa que el poder de Dios es infinitamente superior al de Satanás y que el Señor con una sola intervención neutraliza o derriba o acaba los planes de Satanás. Es más, ni siquiera el Señor se tomará la molestia de atar a Satanás para instaurar su gobierno milenial. Eso lo va a hacer un ángel, imagínense. Cada vez que Dios quiere mostrar su poder y opacar el de Satanás, pues Dios se lleva toda la gloria. Bueno, pastor, ¿cómo podemos concluir este tema de la soberanía de Dios o la soberanía Dios rige, que a veces para nuestras mentes es tan difícil de entender? Bueno, por ahí hay una historia de un iraní que fue un terrorista, un extremista islámico. Él se convirtió al cristianismo aceptando a Jesús en su vida. Ahora este hombre comparte el mensaje del evangelio por todo el mundo, especialmente a sus compatriotas. Desde que él era muy pequeño, este hombre fue instruido sobre el Islam y a los 9 años de edad él era capaz de recitar pasajes del Corán, realizar rituales islámicos y debido a la determinación de su papá, que lo había elegido entre sus 2 hermanos para que recibiera enseñanzas de su religión, del Islam. Esta característica le hizo famoso en la comunidad musulmana iraní y lo llevó a una posición de influencia entre los más extremistas y junto a ellos fundó lo que se conoció como el Hezbollah. Fue parte del golpe de estado que derrocó al entonces rey del país Mohammad Reza Shah en la revolución islámica de 1979. De ese episodio se convirtió en líder político del grupo islámico que llegó a ser el objetivo del Ayatollah Ali Khamenei, actual líder supremo de Irán. Bueno, este hombre, para resumirle, fue tocado por el Señor, se convirtió a Cristo Jesús y ahora predica
predica al Dios de los cristianos. Cuando uno ve este tipo de testimonios, no puede llegar a otra conclusión que la soberanía de Dios estuvo por encima de toda decisión humana, que el Señor pudo tocar un corazón pues tan extraviado, tan enceguecido, y pudo traerlo a salvación. Isaías 46:10 dice así, y estas son palabras de Dios: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese es el Dios de la Biblia, es un Dios en el que vale la pena creer. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Le deseamos que pase un fin de semana